Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos, señores. Nuri, gracias. Aquí estamos en su programa La Ley Ante Todo. Hoy Napoleón me puso a investigar sobre el filósofo Tales de Mileto. ¿Qué pasa? Aquí está bien regado. Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos, Napoleón. Y hay una teoría ahí de un 20%, pero sobre todo, Tales de Mileto dijo que el agua era el principio de todo. Eso me llamó la atención, esa parte ahí, Napo. ¿Por qué tú quieres traer a corazón ahora hablar de Tales de Mileto? Napo. La teoría y los postulados de Tales de Mileto se usan mucho en estadística. Pues, en la universidad yo recuerdo que yo tuve que ir donde Moisés Domínguez, el primo mío, el ingeniero, para que me explicara una serie de cosas de Tales de Mileto, porque había una serie de problemas en estadística que se resolvían por un teorema que tiene, el famoso teorema de Tales de Mileto. Un señor italiano muy inteligente que dejó, ¿cómo te digo? Dejó muchas cosas en favor de la humanidad. Pero creo que plantea el teorema de Mileto, Napo. Pero ¿y para qué tú quieres meter ese tema a la gente? La gente no va a entender eso, William. ¿Cómo que no? Bueno, se puede entender de la siguiente forma. Por ejemplo, el gobierno de la República Dominicana se ha abierto muchos frentes. Tú ves, cuando tú estás gobernando un país, tú tienes una planificación y tú dices, bueno, yo voy a coger 3 o 4 problemas como fundamentales para resolverlo. No es que te va a descuidar en las otras cosas que tú tienes en el Estado, pero a esos 3 o 4 problemas tú le prestas más atención, le prestas más recursos y tú tratas de resolverlo. Por ejemplo, tú aquí dices, bueno, yo voy a resolver el problema del tránsito vial en la República Dominicana. Eso va a ser uno de mis asuntos fundamentales. Voy a resolver el problema de la agricultura, que la agricultura sea eficiente en todo el país para que haya una garantía alimentaria. Voy a resolver el problema de seguridad ciudadana, para que haya seguridad ciudadana en el país. Por ejemplo, tú coges esos 3 problemas, tú le pones mayor atención. Porque Tales de Mileto lo que habla es de que si hay un 20% de la población que se empodera sobre un problema, ese empoderamiento sobre ese problema logra su solución. Porque ese 20% que se diga ese problema causa un impacto del 80%. ¿Tú entiendes? Y el problema se resuelve. No sé si tú más o menos has entendido lo que te he querido decir. El detalle está, Napo, que cómo vamos a resolver temas puntuales cuando lo que estamos nosotros es cogiendo préstamos. Pero precisamente, por ejemplo, el presidente de la República se mete en juegos centroamericanos. Tú sabes la cantidad de eventos que se están celebrando aquí en el país, sede de eventos internacionales que deben celebrarse en otro país porque no hay dinero para gastar en ellos. Entonces, eso es lo que se está diciendo. Todas esas cosas no son prioritarias. Entonces, tú atiendes a las cosas que tú tienes que atender como gobernante y a la que tú cogiste puntuales. A esa tú le metes mayor recurso, mayor esfuerzo para tú resolverlo. Y cuando tú sales de la administración pública, tú dices, bueno, yo entré a la administración pública, había muchos problemas, pero tal, eso lo resolví yo, lo dejé resuelto. ¿Tú entiendes? De eso es que se trata la teoría que estamos hablando, o el tema que tú has puesto. Bueno, lo cierto es, Napo, que es un tema esto, porque si nosotros nos enfocáramos en atender un tema específico, como tú dices, y como planteó Tales de Mileto, de la teoría del 20%, en el caso de la matemática y el 20% de la población, decía él
que el teorema dice que si se trazan una línea paralela a cualquiera de los dos lados de un triángulo, o tendrá un triángulo más pequeño, pero es exactamente proporcional con la misma forma al original. O sea, que lo que tú has explicado es así. Pero yo lo que no entiendo es cómo entonces nuestros políticos en campaña prometen una cosa, llegan al poder, entonces no aplican la propuesta ni las ideas que habían planteado desde la oposición. ¿Tú entiendes? Esa parte son de las cosas que uno no entiende y no comprende. Baja un la cámara así, Nampo, para que te vea más en el centro. A veces uno no entiende por qué está pasando estas situaciones. Si lo sabemos y lo han leído los grandes pensadores, ¿por qué están divididos entonces? Por eso es que no deberíamos nosotros ya fuñir con políticos. Caerle atrás a los políticos no vale la pena. Son todos unos sinvergüenza y son todos iguales. PRM, PLD y el otro de la Fuerza del Pueblo. Son todos iguales, Napoleón. Y tú que estabas en la política y has sido un líder en la política, admítelo. Todos son iguales y tú has estado en cierto modo ligado a todos esos políticos. En el fondo son todos iguales. Eso no es verdad. Usted nunca me ha visto a mí eligiéndome ni para regidor, ni para diputado. No, pero tú lo conoces a todos. Pues espérese, déjeme explicarle. Usted nunca me ha visto a mí en la actividad política en ese orden. Ahora, ¿de qué he trabajado en el Estado? He trabajado en el Estado, pero no tengo nada de qué arrepentirme hasta ahora del trabajo que yo he hecho en el Estado. Y trabajé más de 42 años cuando me pensionaron, y después de eso tengo como 6 años más trabajando para el Estado, y no tengo de qué arrepentirme porque siempre he tratado de cumplir con mi responsabilidad. Así que usted no me puede catalogar a mí dentro. No, tú eres un burócrata, Napo, pero yo me refiero analiza los partidos políticos, analiza los políticos, si no son todos iguales. Y ahora están todos en el PRM. ¿Cómo es que del PLD se van para el PRM? ¿Tú entiendes? Ahí es que está el raíz del problema. Hay algunos que son mejores que otros. Ahora todos tienen... No, hasta por omisión son iguales todos. Ahora, ¿tú quieres que te diga una cosa? La capacitación de la clase política, tú que estás hablando de Tales de Mileto, ¿cuánto saben de Tales de Mileto? ¿Cuánto conocen el trabajo que hizo Tales de Mileto como filósofo, como matemático, como persona de ciencia? ¿Cuánto lo conocen? Entonces la gente tiene que capacitarse a una escuela en el país entero a ver cuánto conocen a Tales de Mileto. Y saben, no, ellos conocen a Tales de Mileto, pero lo que aplican son las 48 leyes del poder. Es otro tema. No utilizan a todos. Claro, pero no conocen nada de eso. El que conoce eso y se conciencia, coge la parte positiva de esos conocimientos y las pone al servicio de la sociedad. William. ¿Entiendes? Y eso es lo que no hace falta, políticos que proponen por política pública. Por eso es que mi respeto con el diputado Vega, de aquí de San Cristóbal, que se fue del Congreso de los Diputados, de la sesión de diputados, porque no iba a aprobar los 600 millones de dólares de préstamo. ¿Y qué hicieron los otros? Se quedaron ahí, en cierto modo, apoyando. No puede canonizar a ese diputado porque haya hecho esa acción. Había que analizar la vida de él como diputado, a ver si ha cumplido. Pero oye, es una payasada de tu parte. Que por una acción de una gente... Bueno, pero yo no voy a aprobar ese préstamo. Si tú lo apoyas, problema tuyo, pero yo no apruebo más préstamo. Pero espérate, apoyar a una gente por una sola acción en la vida sin tú darle la vuelta
a todo lo que tiene que ver con él, a ver si en los otros aspectos de la vida ha actuado bien. Creo que estás cometiendo un error. Creo que estás cometiendo un error. A lo mejor él ha actuado en todo en su vida de manera correctísima. Cometieron todos esos diputados que aprobaron ese préstamo y el gobierno que lo sometió. Pero habría que ver si ese préstamo ya está considerado. Si te contradice, Napoleón, porque tú dices que el gobierno no se preocupa por invertir, lo que coge préstamos para otra cosa. No fuña. No te entiendo, Napoleón. Lo que pasa es que a mí me gusta actuar racionalmente. Hay que analizar de qué era el préstamo. Dime, explícame, ¿para qué era el préstamo que se tomó? No sabe. No sabe, porque tú eres un populista, un clientelista, un populista. ¿A que tú no sabes para qué fue el préstamo que se sí, el préstamo fue de que para un asunto de cambio climático, yo ni sé. Entonces, si tú no sabes, documentate primero y después. No. Pero no saque un tema que tú no estás documentado. Lo primero es documentarte, William. ¿Sí o no? Claro, pero todo lo que están haciendo para lo mismo, todo. Y no resuelven nada. Y uno que cogieron para funcionar, no lo aplican. El de los 100 millones de dólares para el drenaje pluvial. Te siento incómodo, no, pues te siento decepcionado, pero es así, Napo. Oye, yo no estoy decepcionado, es que la gente tiene que actuar con racionalidad. Si el Congreso ya te aprobó esos 100 millones de dólares para acá, para San Cristóbal, quienes tienen que luchar para que esos 100 millones se apliquen son nuestras autoridades y nosotros como municipio de San Cristóbal brindar apoyo a esas autoridades para que esas inversiones se hagan aquí. Pero ya el diputado, yo no te entiendo a veces la actitud que tú tomas, William. La verdad que no. Oye, no, porque estamos hablando de Tales de Mileto, que está planteando que si nos enfocáramos en un tema específico, las cosas fueran diferentes. Pero y tú estás planteando que si en el país desde el gobierno se enfocaran en resolver el problema de la seguridad ciudadana, el problema del campo, de producir, que eso es lo que la fortaleza que tiene la República Dominicana, si nos preocupáramos en resolver eso, pero no, lo que se están dedicando a otra cosa, nuestros líderes que nos gobiernan. Eso es lo que tú has dicho, de eso que yo me estoy llevando y eso que yo estoy aprendiendo contigo, Napo, pero tú no quieres ahora reconocer que el préstamo hay que condenarlo. William, lo que yo estoy explicando es que para tú poder resolver los problemas de las sociedades, tú no puedes resolver, si hay 20 problemas, resolverlos los 20 juntos, porque no tiene los recursos humanos, ni los recursos materiales, ni los recursos económicos para hacerlo. Entonces, ¿qué tú haces? De esos 20 problemas que tú tienes, tú seleccionas 4, los 4 más importantes, y te concentras en esos 4 a resolverlo. No es que tú te vas a descuidar con los otros. Por ejemplo, bueno, me voy a descuidar con el Ministerio de Cultura y lo voy a dejar que se muera. No, pero las inversiones que tú vas a hacer en cultura van a ser mínimas para mantener más o menos esto funcionando. Y en los 4 aspectos que tú crees que son fundamentales, a eso tú le vas a meter recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos para tú dejarlos resueltos. Y luego que tú dejes esos 4 resueltos, te buscas los 4 subsiguientes en importancia y trata de resolverlo, pero el actual gobierno tiene abierto 20,000 frentes y tú no puedes atender los 20,000 frentes porque en ninguno va a resolver. Al contrario, se te va a poner la cosa peor, ¿entiendes? Se te va a poner la cosa peor y eso es lo que yo estoy hablando, que la teoría de Tales de Mileto ayuda a eso, a comprender que tú no puedes resolverlo todo al mismo tiempo, que tienes que coger un porcentaje de los problemas para tú enfrentarlo, resolverlo y después coger otro porcentaje más porque no lo puedes resolver todo al mismo tiempo, mi querido William. Aprobado, Napoleón. Ahora te acabo de entender. Ahora te acabo de entender. Vamos a dejarlo hasta ahí a ver si te hacen caso. A ver si te hacen caso. A ver si te hacen caso, Napoleón. Dale me gusta y comparte este video. Gracias a toda la gente que está en sintonía. Se podrá aplicar el principio de Tales de Mileto.